Shabbat Shalom a todos los que están conectados a través de la televisión, a través del internet, a través de la radio que nos están escuchando. Estamos prácticamente finalizando la tercera semana, el tercer Shabbat de este tercer mes. Y Yahweh ha sido top con nosotros. Y quiero comenzar esta enseñanza por algo que no le había prestado atención antes, pero a lo mejor usted sabe quién es Bob Geldof. ¿Sabe usted quién es Bob Geldof? ¿No? ¿No sabe? Ok. Bob Geldof es muy reconocido en el mundo. Él es de Inglaterra, pero fue muy conocido en el mundo porque en 1985 él organizó un grupo de cantantes a nivel mundial, lo hizo en Europa y luego lo hicieron en Estados Unidos para cantar una canción para ayudar a África y para ayudar a los niños de África y especialmente a los de Etiopía, porque este hombre, Bob Geldof, llegó a Etiopía y con un grupo de gente fueron a África para saber cuál era la situación real que estaba pasando con ellos. Y él organizó todos estos cantantes, artistas en Europa y luego lo hicieron en Estados Unidos y de ahí sale la famosa canción We Are the World. ¿La escuchó usted? ¿La ha escuchado? We are the world, we are the children. Ok. Esta canción se hizo un ícono para poder reunir gente que pudieran apoyar a los niños que se están muriendo en el África. Y esto me llamó mucho la atención porque yo he venido hablando todos los días, o en todas mis enseñanzas, ahora yo creo que usted se ha dado cuenta, tienen que ver con la restauración del ser, tienen que ver con la restauración de nosotros como personas para volver y descubramos quiénes somos realmente. Cuando yo leí acerca de Bob Geldof, me llamó mucho la atención porque me di cuenta que el mundo necesita gente loca que se atrevan a hacer cosas diferentes. Nosotros tenemos que descubrir quiénes somos, tenemos que descubrir nuestra identidad, no solamente como seres humanos, sino saber qué hacemos nosotros, no solamente en este planeta, sino en el universo. Y para entender nuestra identidad, o para que usted entienda acerca de su identidad, primero tenemos que entender qué es identidad. ¿Qué es realmente identidad? Y identidad es la serie de rasgos, atributos o características propias de una persona, sujeto o inclusive de un grupo de ellos que logran diferenciarlo de los demás. Pero también yo escribí que la identidad me da potestad de ser parte de un todo a través de mi existencia. O sea, la identidad es tan importante porque ella me da la potestad delante de todas las personas o delante de todo lo que existe, de que sepan que yo soy parte de este mundo. Y esto es muy importante. En pocas palabras, hay variables que yo he encontrado de la identidad, y estas variables de la identidad son dos que yo quiero que usted las conozca, las entienda, las interprete, las traiga a su cerebro, las traiga a su mente y de su mente puedan bajar a su corazón. Así que la identidad tiene dos variables. La primera es individualidad y la segunda es ser parte del todo. Cuando hablamos de individualidad, es que usted tiene que saber quién soy yo y que yo no soy cualquier cosa, no importa las cosas buenas o las cosas malas que haya en mi vida, yo soy alguien que existe con un propósito divino. El malo existe con un propósito divino, el bueno existe con un propósito divino, la existencia existe con un propósito divino. La piedra en la que usted se tropieza existe por un propósito divino.
Ahora, como parte individual, yo tengo que encontrar dentro de mí no solamente un universo, sino que yo tengo que encontrar mi propia existencia. La mayoría de las personas solamente vinieron a este mundo a nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay personas que lo único que les importa es su mundo y está bien, eso es parte de la individualidad. El problema es que ese su mundo no lo hace ser feliz o no hace a esa persona ser feliz porque hay algo que lo está deteniendo para no encontrar quién es ella misma y entender que es parte de un todo. Entonces, por eso le decía, hay dos maneras de ver la vida. Usted la puede ver como alguien individualmente, como una persona egoísta o egocéntrica, si usted quiere verlo, donde solamente estamos viendo hacia adentro. Ahora, no es malo que usted se vea hacia adentro, es bueno que usted se vea hacia adentro, pero también después que usted se haya descubierto usted mismo hacia adentro, que usted logre ver que usted es parte de un todo y que las personas que están alrededor suyo sepan que también usted es parte de un todo. Qué complejidad, ¿verdad? Individualmente, o sea, en pocas palabras, la identidad me hace entender la individualidad en mí, pero también me hace ver que soy parte de un todo. Sabe que yo he llegado a entender, y posiblemente estoy equivocado, que si yo no existiría y si yo me muero un segundo antes de lo que Yahuwah había dicho, causaría un cataclismo a nivel mundial, o sea, se destruiría todo absolutamente, porque por la palabra de Yahuwah fueron hechas todas las cosas. Y si yo muero un segundo antes del momento que Yahuwah dio, que él estableció, esto traería un caos mundial. ¿Sabía usted eso? ¿Qué puede ocurrir? Una arena que esté mal puesta en un lugar que no sea el que Yahuwah decidió poner, puede causar un problema a nivel mundial o quizás universal. De hecho, cuando hay personas que yo las veo que están con sus celulares y cuando menos se acuerda y el celular no le está trabajando bien, lo que hace es golpearlo, tirarlo, pero no se da cuenta que no tiene nada que ver lo físico, sino que es posible que lo que está pasando es que una letra dentro de ese programa se desconfiguró. Y al desconfigurarse, esto trae una reacción en el programa y el programa no le está trabajando bien a usted. Eso sucede. Ahora, si ese celular o ese programa lo toma el que lo diseñó, ¿usted cree que él se va a enojar con la parte física? No. Él sencillamente dice, yo sé dónde está el problema. O sea, en pocas palabras, nosotros nos hemos convertido solamente en usuarios. Solo somos usuarios, no sabemos cómo funcionan, pero sabemos cómo usarlo. Solo somos usuarios en este mundo. Ahora, la pregunta entonces ante esto es, ¿qué identidad es la que tenemos hoy? ¿Cuál es nuestra identidad en tiempo presente? ¿Cuál es nuestra identidad en este momento? ¿Cuál es la identidad que usted tiene? Hay muchas personas, quizás los que me están escuchando en este momento, se ven como la identidad de los desgraciados de este mundo o la identidad de la persona más linda de este mundo. Hay varias identidades que nosotros tomamos. La identidad del fracasado, la identidad del mentiroso, la identidad del falso, la identidad del que no hizo las cosas bien, la identidad del que no las está haciendo bien, la identidad del que no entiende qué hace en esta vida. Hay diferentes maneras de ver la identidad, pero también me he dado cuenta que nosotros tenemos una identidad hoy presente, y es una identidad que nos ha formado las religiones, las diferentes religiones. Por ejemplo, en este momento hay personas que su identidad son del islamismo. El Islam es una de las religiones más contemporáneas que existen. Sin embargo,
es la religión, una de las religiones más grandes del mundo, el Islam. El Islam nace en el 7º siglo, o sea, 700 años después de la era común, o después de Cristo, o después de Jesús. Ahora, después del Islam aparece el cristianismo. Perdón, antes del Islam aparece el cristianismo, porque voy en forma ascendiente, voy hacia arriba. Aparece el cristianismo. Antes del cristianismo apareció el judaísmo, 200 años antes de la era común. Antes del judaísmo aparecieron los Bene Israel, o sea, los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? Los que Yahú dijo, si ustedes obedecen mis mandamientos y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro en toda la tierra. Ahora, antes de los Bene Israel estaban los Bene Abraham, los hijos de Abraham. Bueno, aquellos que lograron entender que Yahú dio un pacto eterno a nuestro padre Abraham y por eso nosotros somos benditos. Pero antes de los Bene Abraham, antes de los hijos de Abraham, estaban los Bene Noah. ¿Quiénes eran los Bene Noah? Los hijos de Noé. Los hijos de Noé sí tenían unos cuantos mandamientos. Algunos de ellos dicen que son las leyes noádicas que hay que seguir. Y pareciera que nos quedamos hasta ahí, pero ¿qué es lo que hay antes de los Bene Noah? ¿Qué hay antes de los hijos de Noé? Para poder entender de qué manera nosotros somos parte de este mundo. Y si se da cuenta usted, anoche estuve en una iglesia enseñando que me invitaron y la pastora de esa iglesia tenía la bandera de Honduras así atrás y ella le dice que ella recibió la palabra que tenía que poner ahí, redención. Redención, que esa es la palabra que está usando, la palabra redención. Y todas las escrituras, absolutamente todas las escrituras, el tema que hablan es la redención, pero nadie la conoce. Todas las escrituras hablan de redención. O sea, Yahú es bueno con nosotros porque Él quiere redimirnos, pero nosotros no podemos dar redención. Ahora, ¿cuántas veces deberíamos redimir? ¿Cuánto nos deberíamos nosotros de redimir? Las escrituras nos hablan que tenemos que hacer un retorno. Un retorno. Nos habla que tenemos que hacer un retorno. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde tenemos que hacer ese retorno? ¿Hacia dónde usted y yo tenemos que hacer ese retorno? Y la pregunta, otra pregunta, la tercera pregunta sería, ¿habrá algún plan divino en todo esto? ¿Usted cree que desde el principio o desde antes de la creación había un plan divino para la vida de ustedes, para mi vida, para la vida de nuestros descendientes, para la vida de nuestros ancestros? ¿Habrá habido un plan divino o realmente no era del todo un plan divino, sino que éramos parte de que nuestros padres se equivocaron en la cuenta? Y seamos honestos, la mayoría de todos los embarazos se vinieron porque nuestros padres se equivocaron en la cuenta. Ahora, esto sucede porque algo importante, y es que hasta dónde usted y yo estamos conscientes del pasado. ¿Hasta dónde estamos conscientes del pasado? Y digo esto porque en Jeremías capítulo 6, verso 16, Jeremías 6, 16, dice lo siguiente: así dijo Yahú, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para su alma. Mas dijeron, no andaremos. Otra vez, Jeremías, todo el mundo usa este verso, pero parece que la gente no piensa cuando están utilizando este verso, y perdónenme, especialmente en el cristianismo, porque este verso, Jeremías está diciendo que es necesario que se pregunte por las sendas antiguas, porque parece ser que en las sendas antiguas está el buen camino. Dice, y Yahú dice que hay que andar por ese camino que es el de las sendas antiguas.
Y si lo hacemos, dice que vamos a encontrar en ese camino descanso para su alma, mas muchos dijeron no andaremos. O sea, en pocas palabras, los que andan en el camino después del mensaje de Jeremías, son los que dijeron no andaremos en ese camino. Los que andan en el camino antes de Jeremías, antes de este verso, son los que andan en el buen camino. Qué difícil, ¿verdad? O sea, Jeremías dice que hay que ir para las sendas antiguas. Pero las religiones nos han enseñado y nos siguen enseñando que esas sendas antiguas realmente no eran antiguas, sino que eran del futuro. El que tenga oídos que oiga lo que estoy hablando. Ahora, hay algo bien interesante y es que en Juan, capítulo 5, verso 46 al 47, dice, porque si creyeran a Moshe, pareciera que Yeshua se está yendo para atrás, si creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Dijo Yeshua. O sea, en pocas palabras, para yo creer lo que Yeshua está diciendo, yo tengo que ver lo que Moshe escribió ahí atrás. Ahora, Moshe no solamente habló de Yeshua, también Moshe habló de mí. Y Moshe habló de usted. Porque usted está dando un mensaje que habló Moshe. O sea, en pocas palabras, si se tiene que restaurar el pacto, porque se supone que Moshe escribió el libro de Bereshit, el libro de Génesis, se supone. Si Moshe escribió el libro de Génesis, entonces Moshe estaba hablando de mí, porque yo iba a hablar del pacto que Yahweh hizo con nuestro padre Abraham, y fue un pacto eterno. Ahora, también puede ser que yo me vaya atrás de Abraham y me vaya hasta Noah, donde Yahweh le dio una orden a Noah y le dijo, pero carne con su vida, que su sangre no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas. Así que Noah recibe ese mensaje para pasármelo a mí, porque el que tiene que entender ese mensaje en este siglo soy yo, porque hay miles a mi alrededor que ese mensaje todavía no lo entienden. Entonces, ¿de quién habló Noah? De mí. No habló de los que comen carne, no habló de los que comen sangre, no habló de los que comen cerdo, no habló de los que comen camarones, no habló de todo lo que es inmundo, no habló para ellos, habló para mí. Así que ¿de quién habló entonces Noah? ¿Me estoy dando a entender? O sea, el mensaje que Yahweh le dio a Noah, el mensaje que Yahweh le dio a Abraham, son esos mensajes que yo los estoy recepcionando en mi vida y es el mensaje que yo estoy hablando a los demás. Este va a ser un mensaje que usted lo va a recepcionar en su vida y usted lo va a dar a los demás. Así que Yahweh a través de Moshe está hablando de usted. Hace 2000 años habló de Yeshua porque Yeshua restauró algunas de las cosas de las que Moshe dijo. Pero Yeshua también dijo, cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán. Así que Yeshua hizo una parte de lo que Moshe dijo, pero creo que nosotros estamos haciendo otra parte de la que Moshe dijo, pero que nos fuimos más atrás. Nos fuimos a Noah. Ahora, en Devarim capítulo 32, verso 7, mire qué interesante esto. Dice, acuérdate de los días eternos. O dice, acuérdate de los días del futuro. No, ¿verdad? Dice, acuérdate de los días eternos. Considera los años de generación y generación. Pregunta a tu padre, que él te declarará a tus viejos y ellos te dirán. Ahora yo le pregunto, ¿a quién tenemos que preguntarle nosotros entonces hoy? Pregunta a tu padre que él te declarará. Yo quiero pensar que yo le hice esta pregunta a Yahweh. Porque Yahweh dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas
¿qué? Grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Yahweh, mi Padre, Él me está mostrando, porque yo le dije a Él, mira, yo no quiero escuchar más a hombres, yo quiero que tú me hables y me digas cuáles son las sendas antiguas. Y muchos hemos ido a las sendas antiguas de Noah. Hemos ido a las sendas antiguas de Abraham. Hemos ido a las sendas antiguas de Isaac, a las sendas antiguas de Jacob, a las sendas antiguas de Israel y a las sendas antiguas del pueblo de Israel en el desierto y aún a las sendas antiguas de Yeshua de hace 2000 años y también hemos ido a las sendas antiguas de estos 2000 años. Pero la pregunta es, ¿a dónde es el lugar hacia donde Yahweh nos quiere llevar? ¿Cuál es su senda antigua? ¿Cuál es la senda antigua que usted tiene que despertar? Porque vaya, si yo le digo a un protestante cristiano, vea tus sendas antiguas, la senda antigua del evangélico protestante es la iglesia católica. Porque hace 500 años salió la iglesia evangélica, o mejor dicho, salió Martín Lutero protestando contra la iglesia católica. Así que la senda antigua de la iglesia evangélica es la iglesia católica. Entonces, la senda antigua de la iglesia católica es el judaísmo. O Constantino, como lo quieran ver. La senda antigua del judaísmo es el pueblo de Israel, bajo el sacerdocio levítico. Ahora, la senda antigua antes del pueblo de Israel o el sacerdocio levítico, nos encontramos con el pacto de Abraham. La senda antigua del pacto de Abraham nos encontramos con la emuná, porque antes que Yahweh le diera el pacto a Abraham, le dio primero emuná, que es la fe. Pero antes de la fe de Abraham, para atrás, nos encontramos con el pacto que Yahweh hizo con Noah, que tenía que ver con un pacto de vida. Pero antes del pacto de vida que Yahweh hizo con Noah, ¿cuál era el pacto que había? ¿Cómo se salvaba la gente antes de Noah? Antes de Noé, ¿cómo se salvaba? Otra vez, quiero ir rápido. En este tiempo, ¿el cristianismo con qué se salva? ¿Con la sangre de Yeshua o con la sangre de Cristo? Ok, hoy en este tiempo. Antes de Yeshua, ¿cómo se salvaba la gente? Por la ley que apuntaba a un Cristo, dice el cristianismo. Pero se salvaban por la ley levítica. O sea, había que matar un cordero, un macho cabrío, un toro, un cordero. Y esa es la forma de cómo se hacía. Antes de Moshe, ¿cómo se salvaba la gente? A través del pacto que Yahweh hizo con Abraham. Antes del pacto estaba la emuná, la fe. Pero antes de la fe de Abraham, o antes de Abraham, ¿cómo se salvaba la gente? Con el pacto de vida. Yahweh hizo un pacto de vida con Noah, con Noé. Génesis capítulo 9, verso 12. Ahora, antes de ese pacto de vida de Noé, antes de Noé, ¿cómo se salvaba la gente? Porque redención ha existido siempre. ¿Cómo se salvaban? A través de la muerte. O sea, Yahweh le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Y hay un verso en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo se salvaban antes de Noah? Era por la muerte. Y todavía esa muerte sigue vigente para mí. Porque la paga del pecado, la paga, o sea, ¿cómo pago yo el pecado? Lo pago con mi muerte. O sea, independientemente de lo que quiera la gente creer, que si es por sangre de corderos, de machos cabríos o de toros, o si es a través de un hombre que murió por mí en la cruz de Calvario, no es verdad. Porque si hubiese muerto, entonces la muerte en mí ya no existiría más. Yo tuviera vida eterna. O sea, ustedes seguirían viendo este cuerpo siempre, pero no es verdad. Todos los hombres vamos a la muerte. Y no es cierto que después de Cristo comenzamos a salvarnos y entrar al cielo. No, no es verdad. Porque Abraham, antes de la muerte de Cristo, ya Abraham estaba en su seno.
Las Escrituras dicen en el Nuevo Testamento el seno de Abraham. ¿Y quién estaba ahí en el seno de Abraham? ¿Dónde estaba Moisés cuando Moisés murió? Y lo culpan a Moisés de que Moisés murió por haber pecado. Entonces, el pecado de Moisés, ¿a dónde lo llevó? ¿Al infierno? ¿O dónde lo tenían supuestamente a Moisés? Entonces quiere decir que la redención y la salvación siempre, siempre, siempre ha existido. Siempre. Cada quien le ha puesto el nombre que ha querido, pero entonces, ¿cuál es la senda antigua a la que Yahweh quiere que usted y yo vayamos? ¿Cuál es esa senda antigua? ¿Qué entendemos nosotros por retorno? Porque la palabra que aparece en las Escrituras para retorno es la palabra teshuvah o la palabra shuv. Teshuvah o shuv, que tanto la usamos. De hecho, el nombre de este lugar es Teshuvah Israel. Teshuvah significa retorno. Significa retorno, significa volver, regresar. Pero hoy quiero enseñarle algo que creo que le va a gustar. Y la pregunta que tengo es, ¿qué es Teshuvah? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Qué es Teshuvah? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es Teshuvah? Realmente, ¿qué es Teshuvah? Hoy le voy a enseñar algo que quiero que por favor tome lápiz, papel, escriba. Porque esto le va a cambiar la manera de pensar. ¿Qué es Teshuvah? Se ha interpretado como arrepentimiento por los errores y pecados cometidos. Las traducciones dicen que esto significa arrepentimiento. Ahora la pregunta es, ¿qué es arrepentimiento? Y arrepentimiento dicen que es abandonar la mala conducta y cambiar de rumbo hacia un estilo de vida nuevo y mejor. Eso se enseña por todas partes que esto es arrepentimiento. Le tengo una noticia. La verdad es que la palabra arrepentimiento en hebreo no existe. ¡Puf! No existe la palabra arrepentimiento. La única palabra que se maneja como arrepentimiento es la palabra teshuvah o la palabra shuv. Hay otra palabra que está mal traducida y la tienen como arrepentimiento. Por ejemplo, y se arrepintió Yahweh de haber creado al hombre. La palabra que aparece ahí no es la palabra shuv o la palabra teshuvah, sino que aparece la palabra nahem. Y nahem ya hemos demostrado en otras enseñanzas que nahem no significa arrepentirse. Sino que significa consolarse, que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, yo quiero mostrarles qué es realmente o de qué nos tenemos que arrepentir. Aquí yo quiero que abra su mente con lo que le voy a enseñar. Preste mucha atención, escriba esto. La enseñanza comienza a partir de este momento, porque todo lo anterior que enseñé ya usted se lo sabe de memoria. Ahora, esto va a ser interesante. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? O sea, en pocas palabras, usted cometió una acción que a esa acción le llamamos pecado. Es la acción o un hecho que usted hizo, llámese fornicación, adulterio, mentira, engaño, lascivias, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es un hecho que usted hizo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que a usted no le gusta, María? Comer. ¿Sí? Algo, alguna comida, algún alimento que a usted no le gusta. ¿Todo le gusta? ¿Sí? ¿A usted, Noemí? ¿No le gusta el arroz? Si le doy 20 lempiras a cambio de ese arroz, que se lo coma, ¿se lo come? ¿No? ¿Lo vomita? 100 lempiras. ¿No? Ok, si hay algo que a nosotros no nos gusta, quiere decir que es posible que nosotros no pequemos. Por ejemplo, vamos a decir que a usted el aguacate no le gusta, ¿ok? Como en el caso de Yavis, que a Yavis no le gusta el aguacate. Pero usted dice, a mí no me gusta el aguacate. Y yo le digo a usted, ¿usted pecaría comiendo aguacate? No, ¿verdad? ¿Por qué no pecaría? Porque no le gusta. Porque no le gusta. Ahora, quiere decir
que es posible que nosotros pequemos con algo que sí nos gusta, y eso que nos gusta nos dio ¿qué cosa? Placer. Ahora, aquí es donde yo quiero que por favor entre la conciencia lo que le voy a decir. Yo creo, posiblemente yo voy a estar equivocado y por favor abran su mente con lo que les voy a enseñar en este momento. Yo creo que una persona que haya pecado con placer, o sea, que haya sido un placer y un deleite, jamás se arrepiente. Ahora, ¿de qué se arrepiente? Se arrepiente de las consecuencias y del dolor que le trae el haber cometido este pecado. ¿Me doy a entender? Otra vez, ¿de qué nos arrepentimos? De un hecho o de una acción que hayamos hecho, pero que realmente ese hecho o esa acción nos haya dado un cierto placer. Si esa acción me dio placer y a usted le dicen, ora para pedir perdón, y usted ora y dice, Padre, por favor, perdóname por el pecado de contienda que hice, pero es que me encanta la contienda. Perdóname, Padre, por favor, por haber sido chismoso o chismosa. Si a usted le encanta el chisme, ¿usted cree que de verdad va a estar pidiendo perdón de verdad? No. Ahora, si el chisme que usted cometió le trajo una consecuencia negativa y esa consecuencia negativa le trajo dolor, usted no se está arrepintiendo de lo rico que es andar de chismoso, usted se está arrepintiendo del dolor que le trajo por haber sido chismosa o chismoso. Hay personas que me dicen, estaba hablando en estos días con una señora y me decía, hay comidas que me hacen daño, pero me encantan y me las como. Y después ando con dolor, pero dije yo, pero me la comí. Esa es la verdad. O sea, la verdad es que si nosotros pecamos y ese pecado nos dio un cierto placer, es mentira que nos arrepentimos. Es mentira. O sea, usted no se arrepiente si le dio placer. Algunas personas en este momento, o algunos esposos o esposas, han de estar haciéndole así al esposo, si algo pasó en ese matrimonio. O esta parte no la queremos escuchar. Te dio placer. O sea, hoy muchos van a dormir en el mueble. Y hay personas que de repente no hicieron eso, pero les dio placer y dicen, me arrepiento. Dice María, y hay personas, dice, ¿cómo fue María? Hay personas que no obraron totalmente en ese placer que fue pecado y que dijeron, me arrepiento no haberlo hecho. Ahorita han de estar los religiosos, han de estar así por lo que estoy diciendo. Entonces, otra vez, ¿de qué nos arrepentimos? ¿Nos arrepentimos realmente de un hecho que nos dio placer? Seamos honestos, hombre, por favor, no seamos hipócritas. No nos arrepentimos. Ahora, si ese hecho que lo hice con placer me produjo una consecuencia negativa, mala, que me trajo dolor, por supuesto que sí me arrepiento, pero ¿me arrepiento de qué? ¿Del placer o de la consecuencia? Correcto, nos arrepentimos de la consecuencia. Entonces, en Romanos capítulo 7, verso del 19 al 24, dice Rab Shaul, dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Otra vez, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, este verso 21, preste la atención, por favor. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Si yo les preguntara a ustedes, si ustedes han fornicado o adulterado alguna vez en su vida, ¿qué me dirían? Levante la mano al que lo ha hecho.
Así que queriendo yo hacer el bien, yo no la levanté, perdón. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. O sea, yo quiero hacer el bien. Ahora, los que cometieron adulterio, ¿realmente querían cometer adulterio? ¿Querían pecar? No, ¿verdad? ¿Qué querían? Llevarse el placer. Lo que no querían era pecar. Por eso la mayoría de los pecados que uno comete los hace a escondidas. ¿Por qué los hace a escondidas? Porque tenemos conciencia de que no es correcto que lo hagamos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Escuche bien la ley, esta ley. Que el mal está, ¿dónde? En mí. Verso 22. Porque según el hombre interior, escuche, según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. O sea, según mi alma, mi espíritu, mi ser que está en mí, me deleito en la Torah de Yahú. Verso 23, ¿cómo dice David? El verso 23, ¿qué dice? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Está entendiendo? Ya lo voy a llevar mejor. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. O sea, en pocas palabras, que lo que está en su mente no es realmente la porquería. Pero hay en sus miembros, en su cuerpo, que Yahú dejó ciertas debilidades que hacen que tienen una guerra con su mente, para que usted termine haciendo lo que no es correcto. Y a eso se le conoce como la ley del pecado. Vamos a ver si se lo explico con manzanitas. Esto. Esa ley del pecado que tenemos nosotros es un estímulo que está mandando ese deseo carnal. Ya puede ser viril, ya puede ser de la lengua, ya puede ser de sus oídos, ya puede ser de sus ojos. Cualquiera de ellos está mandando un estímulo al cerebro, a la mente, le está mandando a la mente y hace este estímulo que se desarrolle o se ejecute el pecado. Ahora, cuando se desarrolla y se ejecuta el pecado, lógico, esto va a traer una consecuencia. Me acosté con una persona que no era mi esposa y esta persona quedó embarazada y este embarazo me va a traer una consecuencia negativa. Hablé mal de una persona sin saber la verdad o sin que me dieran permiso para que me metieran lo que no me importa. O sea, eso se le llama chismoso. Ese chisme me trajo un problema legal donde esta persona me metió una demanda y ahora yo estoy preso o tengo que pagar una indemnización por haber hecho esto. O sea, en pocas palabras, un estímulo va a desarrollar o a ejecutar algo y cuando se ejecuta este algo va a traer este algo una consecuencia. Ahora, aquí viene lo interesante, cuando aparece esta consecuencia, cuando está la consecuencia en ustedes, cuando usted se arrepiente. Ahora, seamos honestos, no se arrepiente del estímulo, se arrepiente de la consecuencia. Usted no se arrepiente del placer, se arrepiente de la consecuencia que le trajo ese placer. Y aquí hay algo bien interesante. David, miren qué cosa más rara. David dice, el que confiese su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. David se metió con Betsabé, una mujer que era casada, mandó a matar a su esposo y después de ello Natán aparece en el camino y le dice cómo está el negocio de lo que había pasado con él. Y David acepta y dice, sí, es verdad, pero David no se apartó, David siguió con Betsabé. Betsabé se convirtió en la mamá de Shlom, de Salomón. Entonces, la conciencia aparece porque usted tuvo una consecuencia y esa consecuencia le produjo a usted una conciencia, pero esta conciencia entonces lo lleva a hacer algo a usted en Yom Kippur que le llamamos en hebreo hatat. Le llamamos hatat.
Ahora, lo que sucede, ¿por qué son tan importantes las fiestas? Celebrar las fiestas de Yahweh, ¿por qué son tan importantes? Porque Yahweh no quiere que nosotros nos arrepintamos del pecado. ¿Cómo que no quiere Yahweh que nos arrepintamos del pecado? No. Yahweh no quiere que nos arrepintamos del pecado porque el arrepentimiento no existe en las Escrituras. ¿Cómo que no? Por favor. Si de lo que más se predica en el cristianismo, en el mesianismo, en el judaísmo, bueno, el judaísmo no tanto porque el judaísmo entiende un poco lo que estoy hablando. Pero no existe el arrepentimiento. Y esto, por favor, sí, grábelo, escríbalo lo que le voy a enseñar. ¿Por qué no existe el arrepentimiento? Porque Yahweh dijo que su espíritu no iba a contender con nosotros para siempre, porque ciertamente Él sabe que nosotros somos ¿qué cosa? Carne. Por lo que voy a enseñar ahorita. Miren lo que está pasando. Otra vez. Yo nací, y el haber nacido empezó a crear en mí muchas cosas. Los rechazos, las disensiones, la indolencia, la incredulidad, y esto me fue haciendo a mí una persona que tenía que llenar esos vacíos con los cuales yo crecí. Y esos vacíos fueron llenados con mentiras, con egoísmo, con fornicación, con adulterio, con drogadicción, y empecé a caminar hasta que llegué a un lugar, en un momento, donde por alguna razón, Yahweh quiere que yo me presente delante de Él y le diga, y haga hatat, que es lo que la gente podría relacionarlo. Y hatat realmente lo que significa es, Yahweh está esperando que yo presente mi pecado delante de Él. ¿Usted cree que Yahweh sabrá si yo pequé o no pequé? Sí, ¿verdad? Yahweh sabe hasta el pecado que todavía no he cometido. Entonces, mire lo que sucede. Yo estoy caminando hacia el trono de la misericordia, y voy caminando y voy avanzando, voy con todos mis pecados y llego a Yom Kippur. Y en Yom Kippur, Yahweh quiere que yo haga hatat, y yo le venga a presentar mis pecados, a presentarlos. Yahweh quiere que le diga que yo me arrepentí de los pecados. Yahweh sabe que yo no me voy a arrepentir si me lo disfruté. Me voy a arrepentir de la consecuencia que me dio ese pecado, pero honestamente, de un pecado que para mí fue un deleite, nadie se arrepiente. No es verdad. Nos arrepentimos de la consecuencia. David comía calladito, y mientras no lo descubrieran, nosotros no hablaríamos nunca de Betsabé. Nosotros hoy hablamos de Betsabé, ¿por qué? Porque descubrieron a David con las manos en la masa. ¿Me explico? Entonces, estamos delante del trono de Yahweh, y yo traigo todos mis pecados, y Yahweh quiere que yo sea honesto con Él. Yahweh no le importa, yo le digo, ahí me arrepiento del pecado si Él conoce mi corazón. Hay algunos pecados que me dieron placer que a lo mejor me arrepiento, quizás. O usted. A lo mejor para muchos yo estoy hablando blasfemia en este momento, pero Yahweh lo que quiere es que yo presente delante de Él mi pecado y que sea honesto. Mira, me gusta ver lo que no es correcto ver, me gusta escuchar lo que no es correcto escuchar, me gusta hablar lo que no es correcto hablar, me gusta tocar lo que no es correcto tocar, pero esto es lo que yo soy, y esto es lo que yo te quiero presentar, porque esto soy yo. Mira a ver qué haces con eso, porque yo no puedo. Eso es lo que Yahweh quiere. Hasta ahí no hay ningún problema. Eso se llama hatat. Para que me entiendan de qué estoy hablando, en Vaikra, el Levítico, capítulo 16, verso 6 dice, y ofrecerá a Aarón el becerro de la hatat, presentar pecados, que es suyo, y hará jiper, o kipur, como algunos mencionan, reconciliación, y cubrirá por sí y por su casa. ¿Sabe qué significa esto? Miren esto. Esto es como una copa, ¿ok? Destapada,
le muestro a Yahú mi copa destapada, sin la tapadera. Yo le presento a Yahú mi copa y le digo a Yahú, tú puedes ver lo que está dentro de esa copa. Esta copa, ¿la ves? Yo soy esta copa. Y adentro, si tú miras, Yahú, vas a encontrar todos mis pecados, todas mis transgresiones. Y esto es lo que yo soy. Yahú quiere que yo venga con esto. Y Yahú lo que va a hacer lo siguiente. Él le va a poner una tapadera. De ahí es que viene la palabra Kippur. Kippur viene de la palabra hebrea kapar. Kapar significa una tapadera. O sea, Yahú va a tomar esta copa, la va a tapar. ¿Y a dónde dice que envía él todos mis pecados? Al fondo de la mar. O al fondo del mar. Ok. Yahú envía entonces todos mis pecados al fondo del mar. ¿Por qué los envía allá? Porque Él tiene un plan y Él no deja cabos sueltos. ¿Por qué lo hace? Por eso es que no existe para Yahú el perdón. De hecho, para nosotros no debería de existir el perdón. Otra locura que estoy diciendo, ¿verdad? Otra vez, ¿por qué el arrepentimiento no existe para Yahú? Porque Yahú lo que quiere es que yo vaya y me presente delante de Él y le diga, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de llamarme como uno de tus hijos, pero esto es lo que yo soy. Y Yahú me dice, ¿te arrepientes de tus pecados? Pues la verdad, si me los gocé, te voy a mentir. No me arrepiento. Pero sí me arrepiento de las consecuencias que me trae el pecado. Ese me duele, ese me causa dolor. Hasta ahí no hay problema. Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Que hay un estímulo. El estímulo desarrolló y ejecutó el pecado. El pecado me trajo una consecuencia. Esta consecuencia posiblemente me desarrolló una conciencia. Esta conciencia me hizo presentarme delante de Yahú y decirle y presentarle mi pecado y decirle, Yahú, lo único que yo sé es una cosa, y es que si tú no edificas esta casa, en vano edifican los edificadores. Así que Yahú lo que quiere es que yo me presente delante de Él, le diga la realidad de mi vida, y Yahú va a hacer una sola cosa. Yahú me va a decir a mí, no tienes ningún problema, no te preocupes, yo cubrí tu pecado, le puse una tapadera, la mandé al fondo del mar. Eso sí, esto mismo que yo hice contigo es lo mismo que tú tienes que hacer con el que peque contra ti. ¿Y por qué? Por esa razón yo agarré todos tus pecados y te los envié al fondo de la mar. O sea, no te los perdoné. Solo están en el fondo de la mar. ¿Pero por qué los dejaste en el fondo de la mar? Bueno, quiero que entiendas una cosa. ¿La sal qué significa? ¿Qué significa la sal? Con la sal se hace pacto perpetuo. Significa perpetuidad. ¿Y el agua qué significa? La Torá. Entonces, ¿dónde están mis pecados? En el fondo del mar. Ahora, ¿qué hay arriba del fondo del mar? Agua, ¿y qué más? Y sal. El agua representa la Torá y la Torá es la que me recuerda y le recuerda a Yahú que Él hizo un pacto eterno con sal. El problema es que allá abajo están mis pecados. Ahora, cuando usted viene y usted saca el pecado de un pecador a luz, y usted ataca al pecador, escuche bien esto, y esto es importante. Cuando usted viene y se le olvidó que la deuda que usted tenía le fue cancelada, y usted viene y ve a un pecador, y usted saca a luz y daña a ese pecador, entonces usted le dio autorización a Yahú para que se abriera un túnel desde el fondo del mar, y Yahú pudiera meter su mano, porque Yahú no lo puede hacer si hay sal y agua.
Porque la sal le recuerda a Yahú que hay un pacto eterno que Él hizo con nuestros padres. Pero cuando usted no hace lo mismo que Yahú hizo con usted, cuando usted no lo hace con otro, entonces Yahú se abre el mar, Yahú mete la mano sin tocar sal ni agua y saca la volquetada de pecados suyos. ¿Y qué cree que va a hacer Yahú después con usted? ¿Me está entendiendo? Hay una parábola de Yeshua que me gusta mucho en el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, o el Pacto Renovado, que dice que es la parábola del deudor, del deudor. Dice que había un rey que le prestó un dinero, dice, a un deudor, a un hombre, perdón, y este hombre era mucho dinero y este hombre no tenía plata para pagar. Y le dijo el rey, págame, le dice, y si no te pago te voy a meter preso. Y le dijo el deudor, por favor, perdóname la deuda, no tengo plata para pagarte, por favor, perdóname, ten misericordia de mí. Entonces dice que el rey tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda. No hay ningún problema, le dijo, yo te perdono la deuda, ven en paz. Salió del reinado y fue a la calle y se encontró con un deudor que le debía una mínima cantidad a él. Y este deudor dice que le pidió por favor misericordia, que le diera más tiempo, que lo perdonara. Y no, le quitó su familia, le quitó sus cosas y lo metió preso. Los ayudantes del rey le fueron a contar lo que había pasado. Y el rey les dijo, llámenlo, tráiganlo para acá. Y conocen ustedes la historia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a esta persona? Bueno, exactamente lo mismo hace Yahú con nosotros. O sea, Yahú toma los pecados y no los perdona. Porque Yahú no es tonto, él sabe las cosas, él sabe que nosotros vamos a embarrarla. Así que Yahú toma los pecados y los manda al fondo de la mar. Usted pregunta a la persona, ¿dónde están tus pecados? Y todos saben que están en el fondo del mar. Todos saben. Y el fondo del mar significa que existe ese lugar. Yo me voy con un buzo, como usted quiera, y allá paso sobándole la cabeza a Leviatán, y después de Leviatán abajo me encuentro con todas las volquetadas de pecados míos. Entonces, si usted no quiere que a usted lo avergüencen, no avergüence a otro. Si usted se cree tan santo de no pecar, no peque contra otro. ¿Sabe por qué? Porque los pecados no desaparecieron suyos. Si usted no guardó Shabbat, si usted no guarda las fiestas, si usted no respeta la Torah, si usted no guarda los mandamientos como debe de guardarlos, entonces tenga temor y temblor porque sus pecados que cometió contra Yahú están abajo en el fondo de la mar. Y están esperando a ver en qué momento usted saca sus uñas, sus garras, su lengua viperina. Espero que entienda. Ahora, ¿a qué es Teshuvah entonces? ¿Qué es Teshuvah? Para que usted entienda qué es Teshuvah. ¿Qué es realmente Teshuvah? ¿Sabe qué es Teshuvah? Yahú sabe que yo soy un pecador porque él mismo dijo, mi espíritu no contenderá con el del hombre para siempre porque ciertamente él es carne. Yahú eso lo sabe bien. Yahú quiere que yo llegue a Yom Kippur y le diga, mira, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy. Y Yahú dice, tienes que arrepentirte de tus pecados. No, no es verdad. Yahú me dice que haga Teshuvah. Ahora le voy a explicar qué es Teshuvah. Yahú me puede decir a mí, sí, te perdono tus pecados, ¿te arrepentís de ellos? Sí, sí me arrepiento, y puede ser que no sea cierto. Porque muchos de nosotros pecamos una vez, pedimos perdón por la consecuencia del pecado, pero luego lo volvemos a hacer nuevamente. ¿O no? ¿Cuántos, dígame, cuántos de los que me están escuchando somos como el perro que vuelve al vómito? ¿Solo yo? Pues yo sí. Sí, lo he hecho varias veces, créanmelo. Pero yo necesito encontrar a través de las circunstancias y situaciones que han pasado en mi vida, quiero encontrar la sanidad para mi ser. No soy masoquista. Pero hay una ley del pecado que está en mí y yo quiero, de alguna manera, volver. ¿Y sabe qué es lo que Yahú dice? ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah es volver a tu estado natural, a tu esencia. ¿Y cómo es eso? Fácil. Le pregunto, María, su nieto, ¿es adúltero?
es fornicario, es asesino, es ladrón, es lascivioso. No tiene nada de eso, ¿verdad, su nieto, verdad? Estamos hablando de un niño, un bebé, ¿de cuánto? 3 años y medio. No tiene nada de eso. Ahora, ¿qué irá a suceder de aquí a 20 años? María. ¿Verdad que está raro, verdad? Ok, entonces usted y yo estamos presentando el pecado delante de Yahú, y Yahú viene y le pone una tapadera a nuestros pecados, los manda al fondo de la mar, y Yahú dice, bueno, ya lo hiciste, no te voy a decir que te arrepientas porque sé que no te vas a arrepentir. Yahú sabe que no nos vamos a arrepentir de pecados que no los disfrutamos. Entonces Yahú dice, entonces lo que tienes que hacer es hacer teshuvá. Si fuera arrepentimiento, ay, me arrepiento de los pecados que hiciste, Yahú va a decir hipócrita, como que no conociera tu corazón. Esa es la realidad. La gente dice, tienes que volver otra vez. Vaya pues, no, eso no sirve. Arrepentirme del pecado tampoco. Porque es mentira que me arrepiento cuando fue con placer. Me arrepiento de la consecuencia. David pecó con Betsabé y siguió después. ¿Por qué siguió David? Porque sabía que era un deleite y un disfrute Betsabé para él. Y de ahí viene Salomón. Había un plan divino ahí. Otra vez. Teshuvá entonces significa hacer lo siguiente. Yahú quiere que yo me presente delante de él, presente mis pecados. Él toma los pecados, hace kipur para mi vida, manda mis pecados al fondo de la mar, y Yahú quiere que yo empiece a retroceder, pisando el mismo lugar donde yo estuve, poniendo mis pies en los lugares donde yo he estado haciendo unas cosas para que yo tenga conciencia. Soy consciente de fornicación, soy consciente de adulterio, soy consciente de la mentira, soy consciente del engaño, soy consciente de la lascivia, de la contienda, soy consciente del chisme que está en mí, soy consciente de la lengua larga. ¿Ya? Soy consciente. Pero Yahú quiere que yo haga un teshuvá. ¿Hasta dónde? Hasta el momento donde yo me perdí. Ahora, ¿dónde fue que yo me empecé a perder? ¿Dónde se empezó a perder mi matrimonio? ¿Dónde se empezó a perder mi esposo? ¿Qué hizo mi esposo que estaba mal? ¿Qué hice yo que estaba mal? Y muchas veces nosotros juzgamos al fornicario, al adúltero, pero es posible que Yahú haya puesto ese pecado para saber qué corazón tenía usted. Ay, esa parte no le gustó, ¿verdad? Que mucha gente dice, eso se llama justificación. Sí, pero usted también va a tener que tener justificación de su corazón. El fornicario va a justificarse con este mensaje. El problema es que quien juzgó a ese fornicario o adúltero, ¿con qué corazón juzgó? ¿Me doy a entender? Entonces, esto es como cuando cae una piedrita, cuando cae una piedra en un estanque, ¡puc! Y esto causa una onda expansiva, y esa onda expansiva nos alcanza a todos nosotros. Cuando alguien peca, nos alcanza su pecado a todos nosotros. Ahora, Yahú está esperando saber qué reacción voy a tener yo con esa persona que pecó. Y si mi reacción es la de un Dios todopoderoso, juez, que tiene la capacidad de ver el pecado de los demás, pero no el pecado de él, entonces, ¿cómo lo encuentra Yahú a esa persona? ¿Culpable o inocente? Mené, tekelu parsim. Fuiste pesado fuiste. Y fuiste encontrado ¿cómo? Falto. Entonces, para que me entiendan un poquito más esto, quiero que se vaya a Devarim, Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer unos cuantos versos desde el verso 1. Y esto preste la atención, por favor. Y esto tiene que verlo usted en hebreo. Dice, y será que cuando te sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y dicen las escrituras, y vuelvas, y la palabra que usa en hebreo es la palabra teshuvah o la palabra shub, para que me entienda,
a tu corazón en medio de todas las naciones a las cuales Yahuwah Eloheja, Yahuwah tu Dios, te haya echado, y te vuelvas otra vez, verso 2, otra vez dice la palabra Teshuvah, o la palabra Shub, a Yahuwah Eloheja, y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, verso 3. A ver, ¿cuántas veces van ya? ¿Que lo va mencionando? 2, ¿verdad? Verso 1 y verso 2 menciona la palabra Teshuvah, van 2 veces. Vamos, verso 3. Yahuwah Eloheja, Yahuwah tu Eloa, tu Dios, también volverá, o sea, Teshuvah, tus cautivos, y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te haya esparcido Yahuwah Eloheja, Yahuwah tu Eloa. Verso 4. ¿Ya van cuántas? Teshuvah. 3. Vamos por el cuarto ahorita, en el verso 5. Y te volverá, o sea, Teshuvah, Yahuwah Eloheja, a la eres que heredaron tus padres y la poseerás, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Cuántas veces van? ¿Cuántos Teshuvah? 4. Y tú volverás, otra vez Teshuvah, verso 8, y oirás la voz de Yahuwah y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Verso 9. ¿Cuántos van? 5. Y te hará Yahuwah Eloheja abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu alma, para bien. Porque Yahuwah volverá, Teshuvah, Shu, a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuántas van? Vamos al verso 10. Cuando escuches la voz de Yahuwah Eloheja para guardar sus mandamientos y sus decretos escritos en este libro de la Torah, cuando te vuelvas otra vez Teshuvah a Yahuwah Eloheja con todo tu corazón y con toda tu nefesh. ¿Cuántas van? 7. Mire qué cosa más interesante. Antes de leer el verso 11, quiero que se dé cuenta que en 10 versos de las Escrituras, Yahuwah habla Teshuvah 7 veces, y las 7 veces que las menciona es de volver. Yahuwah quiere que nosotros volvamos. Ahora, ¿a dónde hay que volver? Hay que volver al cristianismo, al judaísmo, al catolicismo, hay que volver a Moisés, a los sacrificios de animales, al sacrificio de un hombre. ¿A dónde tenemos que volver? ¿A dónde Yahuwah me está mandando que yo vuelva? ¿A dónde? Lo que les dije, Yahuwah ya sabe que yo en Yom Kippur le entregué mis pecados y le dije, mira, hice todo lo que no era correcto hacer y lo lamento y me duele en el alma. Yahuwah no me va a decir que si me arrepiento porque él no es tonto. Pero Yahuwah me va a decir, haz Teshuvah. ¿Qué me estás diciendo, Yahuwah? Quiero que vayas para atrás y llegues al lugar donde te empezaste a perder. Posiblemente yo me empecé a perder a la edad de 0 años. Posiblemente allá atrás fue donde yo empecé a pecar. Posiblemente empecé a recibir rechazos. Posiblemente empecé a recibir indolencia. Posiblemente empecé a recibir muchas cosas que me lastimaron a mí como persona, como un ser. Y a partir de ello quise llenar todos mis vacíos. Con mujeres, con droga, con alcohol, con avaricia, con contiendas, con chisme. Con toda la porquería que tenemos hoy en día. Así que Yahuwah nos quiere a nosotros realmente limpiar, purificar, sanar sobre todo, pero no me va a sanar ni con oraciones ni con ayunos. Yahuwah siempre trabajó con procesos, siempre. Yahuwah no sacó a Israel de Egipto y de un solo lo metió a la tierra prometida. No, Yahuwah lo hizo pasar por procesos en el desierto. Yahuwah quiere que después que yo haga Teshuvah, y Teshuvah significa que yo viaje hacia atrás y me dé cuenta en cada camino que yo vine haciendo cosas malas, dónde fue que comenzó mi problema, por qué empecé yo a hacer cosas negativas, porque los bebés no las hacen, los niños no las hacen, pero nuestro entorno nos va permitiendo que nosotros hagamos cosas que no están bien delante de Él. Volvamos entonces a Devarim, Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy
Y lo dice en singular. No lo dice en plural, lo dice en singular. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto ni está lejos. ¿Cuál es el mandamiento que Yahweh me está ordenando hoy? Teshuvah. Ese es el único mandamiento. Pero todo el mandamiento era arrepiéntete, hijo del diablo. No. ¿Cuál era el mandamiento? ¿Y en español? Vuelva. Ahora, ¿a dónde voy a volver? ¿Antes de pecar contra mi mujer? ¿Antes de pecar contra mi amigo? ¿Antes de pecar contra mi hermano? Ahí Yahweh me está mandando. No, Yahweh quiere que yo regrese hasta el lugar donde me empecé a perder. Ahí, esa es mi senda antigua. Mi senda antigua es donde estaba mi ser, donde mi ser estaba limpio, pero se empezó a ensuciar. Y empezar a hacer una canalización, a canalizar en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mi ser, ¿qué fue lo que me produjo a mí tener la avaricia por llenar el vacío que estaba en mí? Y empezar a encontrar el propósito de esos vacíos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto ni está lejos. ¿Cómo me puedes quitar tú ese deseo carnal que tengo de ser chismoso, de tener avaricia, de ser indolente y que no me importe los demás, solamente yo? ¿Cómo lo puedo hacer? Si lo tengo metido hasta los tuétanos. Entonces Yahweh dice, no es eso lo que yo estoy buscando de ti, no es que te arrepientas, porque yo sé que no te vas a arrepentir. Si te lo disfrutaste, nadie se va a arrepentir. Yahweh no quiere eso. Yahweh quiere que yo haga un teshuvah, que yo sea consciente de mi realidad y que yo vuelva al lugar donde yo me empecé a perder y empezar a hacer lo que Yahshua nos enseñó, pero ya lo vamos a ver. No está en los Shamaim, no está en los cielos para que digas quién subirá por nosotros a los cielos y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos. Ni está en la otra parte del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. No está difícil. Pero ¿qué es lo que Yahweh quiere que yo haga en Yom Kippur? Yahweh quiere que yo vuelva a mi niñez, donde yo me empecé a perder. Yahweh quiere que sepa yo por qué me empecé a perder, por qué se llenaron mi corazón de vacíos. Entonces, ¿qué entendemos por retorno? Parece que Yahshua nos lo va a enseñar. En Juan, Yohanan, capítulo 3, verso del 3 al 12, dice, respondió Yahshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no nace del agua y de la ruach y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Y entonces, ¿cuál es el proceso? Son tres procesos. El que no nace ¿de qué dijo? Del agua. ¿Qué representa el agua para nosotros? La Torah. Ok. El que no nace del agua de la Torah, o sea, lo primero que tenés que tener claro en tu vida es la Torah. Pero no saber la Torah como se la sabe alguien por ahí. Que me dice Primera de Jericó, capítulo 15, verso 928. No. O sea, saber la Torah es de verdad conocerla. ¿Para qué se utilizaba cada animal en el sacrificio? ¿Para qué era todo? Desde Génesis capítulo 1, verso 1, hasta Devarim, si usted quiere, hasta Deuteronomio, vaya. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que tiene que nacer de la Torah, del agua, de la palabra de Yahweh. Y luego tiene que crecer con el Espíritu. Con la Ruach le va a dar crecimiento, la Ruach le va a dar a usted sabiduría. Le va a dar conocimiento, le va a dar conciencia, le va a dar ciencia también. Cuando usted una estos dos,
entonces usted va a poder entrar al reino de Elohim, que es la Kabot, la gloria de Él. Pero si usted no nace del agua, si no nace del Espíritu, jamás va a poder ver el reino de Yahweh. Nunca. Usted va a poder hablar en lengua, sacar demonios, escupir todo lo que quiera, lo ponen a vomitar, hacer lo que usted quiera y jamás, nunca usted va a cambiar. Porque lamentablemente hemos confundido la brujería con los procesos de Yahweh. Creemos que con un brinquito, creemos que con oraciones, con sacar demonios aparentemente, con hablar en lenguas y con profecías, creemos que con esas cosas vamos a ser libres y no. Yahweh quiere que hagamos un teshuvá y teshuvá no significa que le saquen los demonios. Teshuvá significa que miremos dónde nos perdimos. Teshuvá significa volver al lugar donde nos perdimos. Y el 99.9% de todas las personas en el mundo nos perdimos en nuestra niñez. Ahí. Así que dice en el verso 6, Yohanan, Juan capítulo 3, verso 6, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Y lo que es nacido de la ruaj, ruaj es, del espíritu. Verso 7, no te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Nosotros somos los niños. Hoy en la mañana estaba meditando y no sé por qué Yahweh siempre se encarga de ponerme cosas. Estaba meditando en este mensaje, ya tenía hecho el mensaje, pero empecé a escuchar esta canción, We Are the Word. La canción dice, We are the Word, we are the children. O sea, eso significa nosotros somos los niños. O sea, nosotros los viejos tenemos que entender que nosotros somos los niños que hablan las escrituras. Tenemos que ser como niños. O sea, quiere decir que para nacer de nuevo, para tener una libertad diferente a la porquería y la esclavitud que tenemos hoy en día, tenemos que volver al lugar donde nos perdimos. Cualquier persona que me esté escuchando y tenga hijos, bebés, por favor tenga mucho cuidado, protéjalos en todo sentido, porque ese es el momento crucial de su vida. Ese es el momento donde a usted no le va a dar vergüenza en el futuro. Para muchos padres somos vergüenza. ¿Pero por qué somos vergüenza? Porque no nos dieron lo que tenían que darnos cuando nacimos. Ahí hay que tener mucho cuidado. Así que hoy nosotros los viejos, hoy nosotros los que ya tenemos conciencia, tenemos que entender que tenemos que volver a nacer, volver otra vez a hacerlo, pero tiene que ser por la Torá y tiene que ser por la Ruach, y por la Ruach significa con inteligencia entender que Yahweh nos está mandando al principio dónde fue que nos perdimos, qué fue lo que nos hizo falta. No fue dinero, posiblemente, sino muchas cosas importantes que alimentan el ser, las perdimos allá atrás. Allá atrás. Por eso nosotros somos como niños. Nosotros los viejos, los ancianos, somos niños. Nosotros los de 100, los de 90, los de 80, los de 70, los de 60, los de 50 años, los de 40 años, los de 30 años, los de 20 años, los de 10 años, los de 5 años, todos nosotros somos niños. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? Hoy en la mañana estaba viendo las noticias por todo lo que está convulsionando aquí en Honduras. Y esta era la pregunta que se estaban haciendo. Y esta es una pregunta que no solamente es para Honduras, esta pregunta es para el mundo entero. Usted que me está escuchando en este momento, esta pregunta es para usted. ¿Cuál es nuestro futuro y hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Cuál es el pensamiento que tenemos en nuestra mente? ¿Cuál es el ser que nos está comiendo por dentro? ¿Cuál es? Mire qué interesante, verso 8, Yahshua dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Cierto? Así es todo aquel que es nacido de la Ruach.
O sea, el que es nacido del Espíritu sabe que hay alguien que está controlando su vida, porque los vientos que vienen del norte, del sur, del este o del oeste se mueven a capricho divino. Igual sucede con nosotros, o deberíamos de nacer del Espíritu y entender que el que está edificando la casa, el que está restaurando nuestro ser es Yahweh, y a Él tenemos que dejarlo y no nos vamos a dar cuenta que Él está obrando en nosotros y Él está haciendo algo nuevo en mí y en usted. Verso 9, Juan 3:9, respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Quiero cerrar con esto. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Si ustedes teniendo la Torá en sus manos están preguntando o están diciendo que nosotros estamos equivocados y que lo tienen palpable ahí, la gente dice que solamente por el Espíritu se entiende el Shabbat. No, el Shabbat hay que cumplirlo porque está escrito y punto y se acabó. Solamente por el Espíritu es que tenemos que ser vegetarianos. No, ahí está escrito que Yahweh dejó clara la Torá. Las fiestas, solamente por el Espíritu se entienden. No, ahí están escritas para que las cumplamos. O sea, si nosotros las cosas terrenales, sencillas, no las creemos y por eso no las obedecemos, ¿cuánto vamos a estar creyendo las celestiales? Si nosotros no le creemos a Moshe, peor para que le entiendan a Yeshua. Si las cosas terrenales no las podemos cumplir, ¿usted cree que vamos a estar cumpliendo las celestiales? No nos engañemos. Y es verdad, Yahweh no puede ser burlado. Yahweh todo lo dejó perfecto. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que Yahweh está logrando en nosotros? Y es importante comenzar a descubrir cuál es nuestra verdadera identidad. Que Yahweh los bendiga y que Yahweh los guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahweh se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahweh beishmereja. Yaer Yahweh panabeleja bikuneja. Isa Yahweh panabeleja. Beasem leja. Shalom.